Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy voy a nombrar las suturas y las fontanelas en el cráneo. Tenemos 4 suturas. Esta es la sutura escamosa, la que vemos por aquí. Esta es la sutura coronal, que va por esta parte en el cráneo. La sutura sagital. Y tenemos la última sutura, que es la sutura lamboidea. Además de eso, tenemos 4 fontanelas. Esta es la fontanela anterior, que está aquí como un circulito. La fontanela esfenoidal. Y tenemos también la fontanela mastoidea, que está más o menos por esta parte. Acá tenemos la última fontanela, que es la fontanela posterior. Siguiendo con los accidentes óseos, vamos a ver primero los accidentes óseos del hueso frontal de la cara. Entonces tenemos aquí el arco superciliar, como en este color café. Tenemos también los arcos supraorbitarios, que están marcados con este color como fucsia un poco fuerte. También tenemos la apófisis orbitaria externa, que se encuentra aquí marcada con rojo. Y tenemos también la apófisis orbitaria interna, que está marcada aquí con este rosado un poco más tenue. También tenemos el canal longitudinal, pero ese es más bien interno. Bueno, seguimos con los accidentes óseos del etmoides. En el etmoides tenemos la apófisis cresta de Gali, que más o menos queda en esta área. Tenemos también la lámina papirácea, que se encuentra como en toda esta área, está recubriendo las crestas, los cornetes superiores y medios, que vendrían siendo, este es el superior y este más o menos el medio. También tenemos por último las masas laterales, pero las masas más laterales se forman por esta lámina lateral y forma parte de la cavidad orbitaria y también se llama hueso plano del etmoides. Entonces es más bien interna, entonces por eso no la he dibujado. Los siguientes accidentes óseos son en el hueso esfenoides, que queda más o menos en esta parte, o sea, la parte anterior del cráneo, más o menos como por aquí. Tenemos 3 accidentes, entonces están las apófisis clinoides anteriores y tenemos la apófisis clinoide posterior. Y dibujé por acá atrás las otras, que son las apófisis pterigoideas, que están en este lado más o menos. Y tenemos también las alas menores y mayores. Aquí están. Estas son las alas. Estas son las alas mayores del esfenoides y estas son las alas menores. Como el siguiente accidente óseo tenemos al hueso occipital, que vendría siendo aproximadamente este. Bueno, tenemos en su cara interna, que me es imposible dibujarlas, tenemos a las fosas cerebelosas, al canal de seno lateral, al canal longitudinal, a la protuberancia occipital interna. Y en su cara externa tenemos a la línea curvo-occipital inferior y superior, que son estas de aquí, estas son las inferiores, estas son las superiores. Tenemos también a la protuberancia occipital externa, que es esta más o menos de aquí, que se la lograría mirar mejor en un lado lateral del cráneo, una vista lateral, veniendo como por aquí. Y también tenemos a la apófisis basilar, que es esta de aquí, más o menos, así como en un tamaño un poco más grande. También tenemos a la fosa faríngea, que es esta de acá, más o menos, aproximadamente. También tenemos al tubérculo faríngeo, es este de acá más o menos.
Tenemos también a las crestas sinostócicas, que son estas de aquí, marcadas aquí. Y tenemos por último a los cóndilos, que son estos marcados de aquí. Bueno, el siguiente accidente óseo le corresponde al hueso parietal. El hueso parietal tiene 3 accidentes óseos. Primero son las fosetas corpusculares, que son estas más o menos, en su cara interna. Tenemos también a las impresiones de la hoja de higuera, que son estas, son más pequeñitas en la parte interna de este hueso. Y tenemos al hemicanal del seno longitudinal, que queda más o menos por esta parte. El siguiente accidente óseo se da en el hueso temporal. Tenemos la apófisis mastoide, que vendría siendo esta de aquí, es la más grande. Tenemos la apófisis esteloidea, esta de aquí. Tenemos la apófisis cigomática. Y tenemos por último el cóndilo temporal. Bueno, ya en los accidentes óseos de la cara tenemos del primero en el maxilar superior. Bueno, en la cara externa posee el lacrimal, que está aquí. Posee la apófisis ascendente, la apófisis piramidal, en esta parte, la apófisis interdental, que queda más o menos en esta parte de acá, en medio de los dientes, como dice su nombre, que es un poco difícil de dibujar. Tenemos la espina nasal anterior, que es esta de aquí. Tenemos también esta de aquí, la fucsia. Tenemos también la fosa mitiriforme, que es esta morada. Tenemos también la fosa canina, que está de este color. Tenemos ya en su cara interna las crestas turbinales superior e inferior. Tenemos la apófisis palatina, que queda más o menos aquí, en esta parte como un poco más brillante. Y ya la faceta rugosa, que también está en su cara interna, pero es un poco más complicado de dibujar. Siguiendo con los accidentes óseos de la cara, tenemos del malar. El único accidente óseo del malar es la apófisis orbitaria en su cara superior interna, más o menos la apófisis orbitaria queda en esta parte. Siguiendo con los accidentes óseos del hueso de las nasales, de los huesos nasales, solamente tenemos el surco etmoidal en su cara interna. El surco etmoidal vendría quedando en esta parte. Otro accidente óseo se encuentra en el lacrimal, que es este de aquí. En esta parte queda el conducto, aquí está el punto superior. Y el accidente óseo de este lacrimal es el humulus lacrimalis, que conforma el orificio superior del conducto nasal, aproximadamente aquí. Los accidentes de los huesos palatinos están en esta área. El hueso palatino es muy pequeño en esta parte más o menos del cráneo internamente. Ahí traté de dibujarlos más o menos por donde quedarían sus partes principales. Bueno, en su cara externa posee la escotadura esfenopalatina, que vendría siendo más o menos esta de aquí. Tiene también la apófisis orbitaria en su faceta orbitaria maxilar. Bueno, más o menos la apófisis orbitaria queda en esta parte. El conducto palatino posterior, que queda más o menos por la parte de... que es interno, entonces es un poco difícil de poner. Queda la apófisis maxilar, queda aquí en la maxila, queda más o menos en esta parte de la maxila. El conducto palatino posterior también está allí. Ese queda más o menos en la parte interna de los dientes, más o menos en una vista superior, se la podría ver bien, pero aquí es un poco difícil porque queda
interno. También tiene la apófisis, bueno, la apófisis maxilar ya le dije, la apófisis piramidal y la apófisis esfenoidal, que también es interna, queda en el hueso esfenoides, es un poco complicada de dibujar. En su cara interior presenta una faceta etmoidal de la apófisis arbitraria, la apófisis arbitraria queda en esta parte. Tiene las crestas turbinales superior y media, más o menos por esta parte. Tiene la porción horizontal del palatino, que es pues ya como tal la parte horizontal del palatino, y tiene la espina nasal posterior, que lo habíamos visto ya en los nasales, que queda más o menos aquí. El siguiente accidente óseo se encuentra en los cornetes. Recordemos que los cornetes quedan más o menos en esta área. Tenemos la apófisis lacrimal, queda aproximadamente aquí. Tenemos también el etmoidal en su cara interna, pues ya como habíamos dicho, el hueso etmoides es interno, entonces es un poco difícil. Tenemos la apófisis maxilar, también en su cara interna. La apófisis maxilar podremos decir que queda por esta parte, en la maxila. Y tenemos también que conforma parte del conducto nasal. El conducto nasal queda en esta parte, entonces es más o menos todo esto de los coronetes. El siguiente accidente óseo se encuentra en el vómer. El vómer es un hueso pequeño, aproximadamente de este tamaño, podríamos decir, que se articula con el esfenoides. Es por eso que en sus accidentes óseos presenta las alas del vómer, que vendría siendo en esta parte. El vómer vendría quedando como de esta forma. En su parte posterior y superior. Y como ya lo dije, esta se articula junto al vómer, al esfenoides. Los siguientes accidentes óseos corresponden al hueso maxilar inferior. Bueno, en su cara externa presenta a la línea oblicua externa, que es esta de aquí. Tenemos también a la apófisis interdentarias, como ya lo había explicado, son las que están en medio de los dientes, que más bien es más bien interno. Un poco complicado dibujarlo así por fuera. También tenemos en su cara interna a la apófisis geni, que es esta de aquí, este cuadrito de aquí. A la fosa sublingual, que es esta de aquí. También tenemos a la fosa digástrica, esta de aquí. A la fosa submaxilar, este de aquí. Tenemos a los surco miloioideo, de aquí. A la espina de expix, perdón, en esta parte. A la apófisis coronoides, en esta región. Y por último tenemos al cóndilo en esta región. Por último, entre los accidentes encontramos también accidentes en el hueso hioides. En el hueso hioides queda aproximadamente en esta sección del cuello. Podemos encontrar las astas mayores como accidentes y las astas menores. Como tal, ya el cuerpo en este extremo también lo podríamos considerar un accidente óseo. En el tercer punto vamos a hablar de la articulación atlantoaxial. Esa articulación queda en medio de estas dos, que esta C1 y esta C2. Esta la llamamos atlas y esta la llamamos axis. Entonces queda más o menos en medio de estas dos, en esta parte. Entonces, la clasificación anatómica de la articulación atlantoaxial tiene articulaciones laterales y articulación central.
En las articulaciones laterales está formada por caras articulares inferiores de masas laterales del atlas, que articulan bilateralmente, es decir, de esta forma, con caras articulares superiores del axis. Se clasifican como diartrosis sinoval de tipo artroide. En la articulación central está formada por cara articular anterior del diente del axis, este es el diente del axis, y la fosita del diente del axis y de los dientes del atlas, y por la cara articular posterior del diente y el ligamento transverso del atlas. Una cavidad articular y una cápsula sinovial pone en contacto el diente y la fosita. Entre el diente y el ligamento transverso no se encuentra cápsula sinovial, sino tejido celuloadiposo. Se clasifica como diartrosis sinovial de tipo trocoide, en la que permite un rango alto de rotación entre C1 y C2. En conjunto, la articulación atlantoaxial presenta 3 ejes de movimiento que le dan mucha libertad, aunque no existen discos intervertebrales entre el occipital y el atlas. El occipital se da entre C0 y C1 y entre el atlas y el axis. El movimiento, como ya lo dije, se da en 3 grados distintos que nos ayuda a rotar. Esos 3 ejes de movimiento se clasifican en la articulación atlanto-occipital como una articulación esferoidea en artrosis y tiene 3 grados de libertad, como ya lo dije. En medios de unión hay 2 cápsulas distintas reforzadas por pequeños ligamentos, sobre todo medialmente. El ligamento atlantoaxial anterior, más para allá, digámoslo así, de ese lado. El ligamento atlantoaxial anterior tiene una lámina fibrosa impar que va desde el borde inferior del arco anterior del atlas a la cara anterior del axis. Tiene una membrana tectoria que también ayuda es parte de los medios de unión. Los ligamentos occipitales, axoideos, medios y laterales aseguran el contacto entre el atlas y el diente del axis. Este último se halla sólidamente encajado en el anillo atlantoideo osteofibroso por el cual puede girar libremente el cuello. El ligamento atlantoaxial posterior, también impar, se inserta arriba en el arco posterior del atlas en el proceso espinoso abajo, en las láminas del axis y en la base de su proceso espinoso. También la cápsula sinovial nos confiere el líquido sinovial que nos ayuda en el movimiento de una mejor forma. En el desarrollo del niño es muy importante porque ayuda a los reflejos. Hay un reflejo muy especial que se llama el reflejo tónico del cuello o reflejo tónico asimétrico cervical. Ese se produce cuando la cabeza del niño relajado en posición supina, o sea, boca arriba, se rota hacia un lado. También es importante en el control cefálico, que es de las primeras adquisiciones motrices que tiene un niño en su vida. Esta habilidad motriz consiste en mantener la cabeza en una posición vertical respecto al tronco, y su adquisición depende de la integridad del sistema nervioso central, es decir, de las distintas partes del cerebro. Es decir, que el niño acostado levanta de esta forma la cabeza, y eso nos ayuda también. Es muy importante en el desarrollo cognitivo del niño. Porque nos ayuda a tener reflejos, a que el niño tenga cierta sensibilidad por algunos, digamos, incluso sonidos, cuando lo llaman, también alguna sensibilidad en la parte también visual, y eso es muy importante para el desarrollo del niño desde su temprana edad. Ahora vamos a hablar de la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular queda en esta parte, tiene todo esto que ver. Tenemos, ¿cuáles son sus partes? Bueno, el cóndilo mandibular, que es este de aquí, más o menos. Tenemos el menisco o disco articular, que queda en esta parte de aquí.
con rojo. Tenemos la cavidad glenoidea del temporal, que queda en esta parte de aquí, en fucsia. Tenemos también la eminencia o tubérculo del temporal, en esta parte de aquí, como morado. Y tenemos por último el conducto auditivo externo, que ya lo conocemos, es esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a hablar de la clasificación anatómica de esta articulación. Entonces, la clasificación anatómica es de artrosis, es muy móvil, es bicondilia, tiene 2 cóndilos, es sinovial, secreta pues líquido sinovial, es ginglimoide, que permite movimiento alrededor del eje transversal, como una bisagra, o sea, hacia abajo, como si estuviéramos abriendo la boca. Es artrodial, tiene un solo movimiento o deslizamiento entre superficies opuestas planas. Estas se denominan facetas y es compuestas por articulación suprameniscal e inframeniscal. Bueno, los medios de unión de esta articulación, el principal es los ligamentos de refuerzo, que cumplen una función pasiva y imitan los movimientos. Entre estos, el ligamento lateral externo, que refuerza la articulación por fuera, el ligamento lateral interno, que ocupa el lado interno de la cápsula y es el más delgado que el externo. También está la cápsula articular, la membrana sinovial, los ligamentos intrínsecos y extrínsecos, el ligamento esfenomandibular, el estilomandibular y el ligamento o rafe pterigomandibular. En sus movimientos tenemos unos principales, que son la apertura y cierre de la mandíbula, y cierre. La lateralidad, es decir, que es como rumiantes, la propulsión o retropulsión, hacia adelante y de la mandíbula y hacia atrás. También tenemos unos movimientos accesorios, que son la intrusión y extrusión, y la retrusión y la protrusión. También tenemos la oclusión céntrica, la relación céntrica, la posición habitual de reposo, también es parte de los movimientos. Tenemos una lateralidad, que es centrífuga o centrípeta, que ya la habíamos visto. Tenemos una desviación lateral en torno al eje oblicuo de la articulación temporomandibular y desplazamiento lateral sin desviación. Y también tenemos unos movimientos de conducción que podemos realizar inconscientemente con la mandíbula. ¿Qué tiene que ver esta articulación en el desarrollo cognitivo del niño? Como ya lo vimos, es de vital importancia el movimiento de la mandíbula, por ejemplo, para la masticación. Esta es una función innata que se desarrolla durante toda la vida, siempre la utilizamos. Es importante para triturar los alimentos, para ayudarnos en la digestión, en la absorción de nutrientes. Además, nos ayudan en el desarrollo de las estructuras orofaciales, de lengua, labios, mejillas, dientes, entre otras estructuras que tenemos en la cavidad oral, que son también implicadas en el habla, y es de vital importancia para nosotros como fonoaudiólogos, ya que este es nuestro campo principal en el que nos desarrollamos. El retardar el proceso de masticación puede derivar problemas en la musculatura de los músculos de la cara, que están implicados, en los huesos de la cara también, que ya los habíamos visto. Puede también derivar el babeo excesivo y dificultades en el habla. Eso es muy importante, ya que el niño tiene que desarrollar todos estos músculos para llevar una vida cotidiana normal, para que se desarrolle de la mejor manera posible. Y nosotros como fonoaudiólogos tenemos que siempre estar pendientes de esta articulación, que es supremamente importante para los niños y para todas las personas en general. Muchas gracias.